Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este podcast. Y lo prometido es deuda. Tenemos desde hace cuántos episodios atrás, tenemos el episodio de los medotribulacionistas o mid-tribulacionistas. Y para este episodio tenemos con nosotros a la hermana Ale. Hermana, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Y hermano Alfonso, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. El texto que hemos elegido está en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la gran trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quizá la gran pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué es el medotribulacionismo? Pero antes de empezar, hay que recalcarlo y decirlo clarísimo, ¿no? Esta no es una doctrina de salvación. Esta es una enseñanza que dice que el arrebatamiento será a la mitad de la gran tribulación. Pero la salvación no es por esta teoría, sino es por gracia. La salvación es por gracia en Cristo Jesús. ¿Y de qué trata entonces esta teoría de los medotribulacionistas? Y tomamos este texto base porque en el Apocalipsis nos habla de unas trompetas, específicamente en el capítulo número 8 del Apocalipsis. Y nos está diciendo este texto que leyó mi hermano Alfonso que al toque de la final trompeta seremos arrebatados. Entonces, la enseñanza que tiene esta teoría es de que la iglesia será arrebatada al final de esta última trompeta del Apocalipsis. Y en esta última trompeta del Apocalipsis ya estamos en la gran tribulación, es decir, los primeros 3 años y medio. Sí, es el versículo más fuerte que tiene esta teoría en respecto de decir si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación, y también tiene base en lo que dice el profeta Daniel, que nos habla acerca de las 70 semanas, y a la mitad de ella se encuentra la abominación desoladora. Entonces, este creo que es el versículo más fuerte en el que ellos dicen y toman de manera literal el punto de se tocará trompeta, pero quizá aislamos otros pasajes que nos hablan que esta trompeta no se está refiriendo a las trompetas que habla en Apocalipsis y que dan paso a la ira de Dios, al derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre la tierra, sino que es que se me fue lo que estaba diciendo. Y este punto de que la iglesia forzosamente va a tener que pasar los 3 primeros años es porque menciona que los 3 primeros años primeros va a ser el descargue de la ira del hombre, porque quien va a estar gobernando ahí va a ser el anticristo, van a ser todos estos movimientos eh, que hoy día que estamos viendo que están preparando el gobierno del anticristo, y la segunda parte habla acerca de es tal cual el juicio de Dios. De hecho, hay otra teoría que ahorita acabo de recordar, en el cual divide de la gran tribulación a la gran tribulación, en el cual menciona que en los primeros 3 años se enfoca el castigo, entre comillas, hacia el hombre, y los siguientes 3 años ya no es tal cual al hombre, sino a la tierra, y por lo cual la tierra tiene que ser restaurada, y es por ello que la iglesia tiene que pasar por por esos primeros 3 años, porque es el juicio sobre los hombres y la siguiente 3 es sobre la tierra.
Fíjate que estaba pues, investigando un poco sobre esta teoría y dice de la tribulación y hace la diferencia, perdón, y hace la diferencia entre lo que es la tribulación y lo que es la ira de Dios. Y entonces la teoría dice que la iglesia no va a sufrir la ira de Dios, sino la tribulación. Entonces es más o menos como lo que estás tratando de decir. Sí, o sea, una cosa es el juicio tal cual de Dios, que es la siguiente, las 3 y medio años finales, y la primera es la consecuencia del hombre y del gobierno del hombre, lo que menciona esta teoría. Hermanos, apaguen todo porque acabo de encontrar dos versículos que comprueban el medio tribulacionismo. Oh, no. Están en Apocalipsis 11 y dice así el versículo 11 y 12. Escuchen atentamente, ¿eh? Les voy a hacer examen. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué van a refutar ahora, hermanos? Así dice la palabra de Dios. Sí, No sí. podemos... ¿Qué voy a refutar? La palabra de Dios de jamás, jamás. Así dice, lo leyó de una Reina Valera. No, ahí está hablando, o sea, si tú te pones muy, no sé cómo, es Ortodoxo. ortodoxo, sí, porque así hay muchas personas cristianas. Lamentablemente el mundo cristiano se caracteriza más por pelearnos entre nosotros porque esta doctrina no me conviene, porque esa doctrina no es la que yo tengo, y nos empezamos a pelear más o menos pues, por todo, básicamente. Pero nos ponemos ortodoxos y no tomamos en cuenta pues el contexto de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y ahí está hablando específicamente sobre los Los dos dos testigos. testigos. Exactamente, nos está hablando sobre los dos testigos. Y no habla realmente de la iglesia, ahí está hablando específicamente de los dos testigos. Y entonces sería como sacar un texto fuera de contexto para justificar mi pecado o para justificar cualquier cosa que yo diga. Entonces, no, hermano Alfonso. No, y aparte, sí, desde que lo leyó, pude ubicar que estaba hablando acerca de los dos testigos y ciertamente van a estar los dos testigos y van a también estar predicando acerca de la verdad. Sin embargo, hay que ver a quién les va a estar predicando, a quién va a estar dirigido el mensaje de los dos testigos, la predicación de los dos testigos, y hay que también ubicarnos en el tiempo y qué acontecimientos van a estar pasando en ese momento en el que los dos testigos van a estar anunciando y predicando y después van a perder de nuevo la vida. Esta parte de los dos testigos, quizás nos estaríamos saliendo un poco del tema, pero están hablando más que nada al pueblo de Israel. La predicación es al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está hablando específicamente de los milagros que hacen y a quienes el pueblo judío sí le creyó, que fueron a Moisés y a Elías, y se cree que es el espíritu de ellos o son ellos por los milagros que hacen. ¿Cuáles son los milagros? Hacer caer fuego del cielo. Hacer caer fuego del cielo y el mar, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros nada más, reitero el punto, si nosotros nada más sacamos un texto para justificar una cita u otra, pues no vamos a llegar nunca a algún plano real o de lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Y es muy válido que lo saques en este momento, hermano Alfonso, quiero decirlo. ¿Por qué? Porque así es muchas veces cuando nosotros estamos platicando con otro de otra religión o de otro pensamiento, otra doctrina, nada más empezamos a sacar textos y nos sentimos muchas veces muy atacados. Y decimos, yo voy a seguir creyendo en lo que yo quiera seguir creyendo. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron. Pero nunca le damos el lugar al Espíritu Santo para que Él siga interpretando o que nos enseñe la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y como lo mencionamos al principio, este no es un tema de salvación. Vamos a estar platicando de él precisamente pues para ver qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, y vamos a continuar un poquito sobre lo que dice también esta teoría, ¿no? Y yo me iba a referir más a lo que es de la profecía del profeta Daniel.
en donde habla de la división de las 70 semanas y de la última semana que está dividida en dos partes, es decir, 3 años y medio. Y dice, o bueno, la teoría dice que la iglesia sufrirá la primera mitad, pero será librada de la gran tribulación, es decir, de la ira de Dios, y que comience en la segunda mitad. Ahí, curiosamente, a la mitad de la semana es donde se revela el anticristo, o donde ya se reveló, ya se mostró como el hijo de iniquidad y ya está llevando una paz armada, por así decirlo. Pero justo a la mitad de la semana, los 3 años y medio, se siente en el trono de Dios y se hace pasar como Dios. Y entonces se supone, la teoría así lo dice, de que el pueblo de Israel ahí se da cuenta de que en realidad Cristo Jesús era el Mesías prometido. Y curiosamente entonces también es arrebatada la iglesia, ¿o cómo está el asunto? No. Es que nos dice que basándose en el texto de Primera de Corintios, esta teoría dice que no se puede tomar como figurativa la final trompeta y no puede tomarse como simbólica si la palabra de Dios menciona en específico que al final del toque de la final trompeta va a ocurrir el arrebatamiento, va a ocurrir que la iglesia va a ser llevada con Cristo. Dice esta, o sea, está de acuerdo con las 70 semanas de Daniel, está de acuerdo en que va a ocurrir la abominación desoladora, pero que como eso es literal, no podemos darle entonces un sentido figurativo a el punto de la trompeta. Si Apocalipsis nos está narrando de manera cronológica y nos está mostrando que hay trompetas y que el paso de la última trompeta es la abominación desoladora y después viene la ira de Dios, no se podría tomar figurativo, sino que es totalmente literal y que es ahí, si la palabra de Dios en 1 Corintios lo dice, es donde nosotros sí o sí vamos a ser arrebatados. Pero ahora me surge la duda, ¿qué pasa con 1 de Tesalonicenses 4:16? En el cual dice que con voz de mando, con voz de arcángel y como con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Ahí no está diciendo que va a ser una trompeta tal cual, dice cómo, con voz de trompeta. Ahí es donde quizá este tipo de teorías que no son de salvación, quizá empiezan a perder un poco de fuerza porque quieren quizá forzar un poco la palabra de Dios a entrar a una interpretación que ellos quieren tener. O no sé, ¿ustedes qué piensan, hermanos? Digo, quizá vuelvo yo mucho al punto, porque forzosamente ya lo estoy viendo en el futuro, alguien va a decir muy buenas teorías para refutar, pero no, están equivocados, les falta Biblia. Ya nos dijeron. Ya nos dijeron, ¿no? Les falta Biblia, les falta conocimiento, ¿no? Y te digo, volviendo al punto, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo. Como cristianos no nos ponemos de acuerdo en una u otra cosa, pues entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer una iglesia en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo no creo que la iglesia pase realmente la gran tribulación en título personal, ya lo expusimos, porque también el Señor Jesús puso muchos ejemplos de cómo nosotros seríamos librados de la hora de la prueba que habría de venir. No dice, vas a sufrir la gran tribulación en ningún momento. Dice, es necesario que padezcáis por un poco de tiempo, pero no está hablando de la ira de Dios o de la gran tribulación, sino está hablando de la apretura de Jacob. Es decir, cuando el pueblo de Dios está siendo estrechado, pero no está siendo estrechado por algo que ya está viniendo el juicio de Dios sobre la tierra, porque ese es juicio de Dios. Está siendo estrechado porque es el último tiempo de Satanás y él lo sabe. Entonces, nosotros hoy estamos siendo probados para ver cuántos permanecemos en nuestra fe. También la escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces,
como que si ya sabes que se va a sentar a la mitad de la semana el anticristo en el trono de Dios y ahí va a ser el arrebatamiento, pues como que va perdiendo también más fuerza. También otro punto que toca esta teoría, y aquí es donde también me causa ruido, porque menciona que la primera parte dice que Israel y la iglesia coexisten, o sea, son como la administración del Espíritu Santo actúa en ambas y ambas tienen como el protagonismo respecto de esta situación y que como la iglesia va a ser arrebatada, entonces en la segunda mitad es donde el Espíritu Santo va sobre Israel y comienza a actuar en Israel. Pero hoy sabemos que a través de la gracia de Cristo, el Espíritu Santo, si bien él es soberano y puede actuar aún en el pueblo de Israel y lo hace, tan es así que hay judíos mesiánicos. Hoy sabemos que la obra del Espíritu Santo está sobre los gentiles, porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces hoy el actuar del Espíritu Santo está sobre la iglesia y cuando comience la gran tribulación, justamente por todos los hechos que vemos en Apocalipsis, sabemos que el actuar del Espíritu Santo va a regresar con el pueblo de Israel. Y esta teoría dice que no, que hasta la segunda mitad es cuando actúa el Espíritu Santo y es por ello que se dan cuenta de la abominación de su. También me recordaste de otro punto interesante, que es Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ahorita es el tiempo en que nosotros como pueblo gentil tenemos, no quiero decir más que los judíos, pero realmente sí, porque el pueblo judío no ha aceptado, como bien lo mencionas, a Cristo Jesús y no ha aceptado, pues, por ende, al gran consolador que nos dejó Cristo Jesús. Que abrió con su gracia. Exactamente. Entonces, la plenitud de los gentiles no consiste en que el gentil o el pueblo que no es judío sea más numeroso y más grande, no, sino la plenitud del cristiano, del gentil, es en el Espíritu Santo. Entonces, todas las obras y milagros que se vean hoy en día mayormente están sobre el pueblo gentil, nosotros. Y posteriormente, como la iglesia es arrebatada, pasa a obrar en el pueblo judío para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y bueno, yo como miembro, ex miembro de la gran iglesia, o pseudo iglesia universal, La verdadera. la verdadera, ahí se nos ha hablado con mucha frecuencia sobre la necesidad que tiene el ser humano de purificarse antes de encontrarse con la verdadera mirada del Señor. Y por eso es que se inventaron y sacaron de la manga pues todo este tema del limbo y del purgatorio, porque la gente suele pensar que la teoría del purgatorio es que ahí se decide si ahí se salvan o no. Y la realidad es que para la Iglesia Católica, el que entró al purgatorio ya está, ya es salvo. Pero necesita, según su pestilencia, purificarse pues el tiempo que haga falta hasta que pueda realmente ver al Señor. Ujú. Hay autores cristianos, medio tribulacionistas, que bueno, no lo ven de manera como un purgatorio, pero sí dicen que la iglesia ocupa pasar por esta primera mitad de la gran tribulación para que en su persecución o en ese sufrimiento puedan ser purificados antes de este arrebatamiento y ya toman estos versículos que estuvimos debatiendo hace un momento. Pero, bueno, híjole, es que no los quiero atacar, yo no quiero, no, no, no. Digo, jamás, el Señor, como dijiste, el Dios bendiga a los mil tribulacionistas. Y a los calvinistas. Y a los calvinistas, ¡ah! Y a los bautistas, ¡no! Y a todos nosotros, su pueblo bendito. No. Solo porque Cristo está en él. Y bueno, haciendo referencia a lo que estás mencionando, mi hermano Alfonso, híjole, y estaría debatiendo mucho con ellos, la iglesia no necesita ser purificada con pruebas materiales o carnales o humanas, porque el que purifica y lo que nos purifica es la sangre de Cristo. El que purifica es Cristo, el Espíritu Santo,
y a través de la sangre preciosa. Si no, pues, ¿de qué sirvió de que Él muriera por nosotros, no? ¿De qué sirve de que el Señor Jesús haya dado su vida si de todos modos tú necesitas ser purificado? No sé si me estoy... Sí, sería minimizar el sacrificio de Cristo. Sí, o sea, como el sacrificio de Cristo no es lo suficientemente bueno, bueno, pues toma un poquito de prueba para que... Ujú. Y me resaltaría, o alguien saltaría, a decir, es que así lo dice Pedro, de, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ¿qué creen? El fuego que purifica se llama Espíritu Santo, se llama Espíritu, no pruebas humanas. Lo dijo de memoria, ¿eh? No lo leyó. Sí, y aparte, el punto de donde dejamos todos los versículos en el cual dice que por Cristo nosotros somos guardados y cubiertos de la ira venidera. Entonces, bueno, ese es otro tema y otros puntos. Ya quizá para terminar, hermanas, vemos que algunas fortalezas de esta teoría es que mantienen coherencia con la estructura de Daniel, de las 70 semanas, que da peso literal a la mención de se tocará a la final trompeta y que reconoce un proceso progresivo en los juicios de Apocalipsis. Lo que se le critica, Es todo lo que ya. todo lo que ya dijimos, y resumido, que mezcla eventos simbólicos con los literales, que era lo que había comenzado. Se cuestiona por qué toman de manera literal el punto de la final trompeta y pues confronta pues tanto al pretribulacionismo y al posttribulacionismo en el cual uno sustenta que pues, la iglesia ya no está aquí y la otra que pues va a tener que pasar toda la gran tribulación. Y lo dejamos hasta aquí. Pues bueno. Sí, ya, nos vemos. En el siguiente capítulo cuestionaremos violentamente la postura católica. No se lo pierdan. Híjole, es que ahí, hermano, está entrando en debate. No se vale, hermano Alfonso, porque ese es el post-tribulacionismo, lo que está diciendo, que Ya que estamos en el ya milenio. estamos en el milenio, según la... Señor Luz. Bueno, otra vez lo voy a decir ya para despedirnos. Esta no es una doctrina de salvación, para que nosotros no estemos peleándonos entre nosotros como hermanos cristianos de lo que sí va a pasar o no va a pasar. Son teorías. ¿Alguien tiene la respuesta? Únicamente Dios. ¿Y algún otro comentario, amados hermanos? Sí, al final también son eventos escatológicos que lo principal es que como cristianos estemos firmes en Cristo, nos guardemos, nos santifiquemos y que el Señor vaya revelando a su tiempo lo que habremos de vivir como iglesia. Fíjate que me acabas de recordar No, otro punto. Porque imagínate, si ya sabemos cuándo va a pasar el arrebatamiento, el tribulacionismo, en la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio desde que se ha revelado el anticristo, pues entonces, ¿para qué me santifico ahorita? es que mira, hermano, ya íbamos a cerrar este capítulo, pero es que siento que también lo estamos viendo como sí, muy duro, muy ortodoxo, porque yo pienso, y esta es una opinión personal, hoy el mundo vive engañado. ¿Se van a dar cuenta cuando aparezca el anticristo? La iglesia engañada se va a dar cuenta en el momento exacto, ¿cómo estamos? Am, 2 de mayo del 2026 se van a dar cuenta que hoy se reveló el anticristo y de ahí van a calcular y van a decir, ay, estos son 3 años y medio. ¿Realmente se va a dar cuenta el mundo de la aparición del anticristo o va a ser engañada y justamente por ese engaño ellos no van a saber el día y la hora? No defiendo el medo tribulacionismo y no lo creo, pero sí me surge esa pregunta porque quizá nosotros que vemos estos temas y que para nosotros, y tampoco quiero sonar muy vanagloriosa de decir, ay, es que nosotros sí sabemos y los otros no. No, pero en el punto de que ya se ha tenido la bendición de tener este tipo de estudios, se te puede hacer muy obvio de decir, no están viendo los acontecimientos, no están viendo el engaño de Satanás, no están viendo que se está promoviendo un orden mundial, pero ¿y la demás gente? Creo que también en esa parte lo estamos viendo como muy duro de decir, van a tener, si no tenemos cuidado de nuestra salvación, no creo que tengan el cuidado para decir, ah, sí, empieza aquí
la gran tribulación, me voy a esforzar para que este día que yo sé que va a ser los 3 años y medio, para aguantar. No sé, opinión personal. No, pues, también la escritura dice, cuando el Señor vuelva, hallará fe en la tierra. Pues, simplemente porque ya nosotros muchas veces no le vemos el cumplimiento de las escrituras en el tiempo actual, pero es algo que realmente ya pasó. Sí. Quizá me estaría metiendo en el punto de que Dios ve todo como un constante Sí. presente y lo que va a hacer Ya fue. fue ya. Y es que no entendemos el tiempo de Dios porque Dios está por encima del tiempo, por eso es un Dios atemporal, Ujú. porque Él está por encima del tiempo, por encima de la creación, por encima de todas estas cosas. Y entonces está hablando de algo que realmente está pasando o ya pasó para Él, de que hay muchos que su fe ha menguado, Ujú. se ha enfriado y que no van a creer ni aunque los muertos se levanten, como pasó con la generación que vio a Lázaro resucitar cuando el Señor Jesús lo llamó fuera de su tumba. Porque ni aún viendo estas grandes señales van a creer. Entonces, quizá es más necio el que hace querer que el necio vuelva Sí. a ser sensato. Caeríamos en ese punto, entonces. Pero también la escritura dice, ¿no? El que salve un alma, ¿no? Le serán perdonadas multitud de pecados. Es una contradicción humana, Sí. pero bueno. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? Bueno, ya vámonos porque Ya ya va va a a empezar empezar el el culto. culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.